Bueno, muchas gracias a la doctora Rivetti por su presentación. Ahora vamos a continuar con esta mesa organizada por la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica en el marco de estas jornadas de psicopatología aquí en Tandil. Desde ya muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación, por invitar a la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica a participar y por invitarme a exponer algunos temas que son de interés actualmente en cuanto a dos temáticas muy importantes en nuestra especialidad, que son las bases genéticas de las enfermedades psiquiátricas y las etapas tempranas y los abordajes en las etapas tempranas, ¿sí? Como decía anteriormente, la esquizofrenia es una enfermedad en las cuales todavía hay muchas necesidades no cubiertas. Una de ellas es el reconocimiento temprano de la enfermedad y la intervención en las etapas tempranas, entre otras necesidades no cubiertas aún que le debemos a nuestros pacientes. Ya hace muchos años atrás decía Sullivan que muchos de los cuadros incipientes de esta enfermedad pueden detenerse antes de que se pierda totalmente el contacto con la realidad o que estos pacientes requieran una larga internación en instituciones psiquiátricas. Posteriormente, y con otros criterios, ya Paul Mell, con otra visión, él era psicólogo, decía que había algunos estados que él lo llamaba esquizotaxia, ¿sí? Que eran esos pacientes que en etapas muy iniciales iban a tener trastornos cognitivos y síntomas negativos de la enfermedad y que podían evolucionar ya sea a esquizofrenia o a otros trastornos del espectro esquizofrénico. Vale decir que ya desde hace mucho tiempo hay un gran interés por estas etapas iniciales de la enfermedad. Este es el clásico esquema de cómo evoluciona esquizofrenia, con algunos tipos de discusiones que podemos tener con respecto a esto, pero nosotros tenemos que pensar o tenemos que enfocar en las investigaciones no en los estados prodrómicos antes de que aparezca el brote delirante alucinatorio y donde ya hay algunos síntomas negativos o algunos síntomas cognitivos, sino en etapas mucho más anteriores, ¿sí? En etapas premórbidas. Yo creo que es importante tener en cuenta que esta enfermedad comienza por lo menos 10 años antes que empecemos a ver los primeros síntomas, ya sea los síntomas delirantes alucinatorios o incluso aquellos síntomas que no son delirantes alucinatorios, pero que sí son síntomas cognitivos o síntomas negativos. Vale decir que el enfoque de la psiquiatría en los próximos años tiene que estar enfocada en estos estados, en los estados premórbidos, ¿sí? Vale decir, en la etapa que podemos predecir quiénes son aquellas personas que están en riesgo o quiénes son esas personas que posteriormente van a desarrollar esta enfermedad tan devastadora y que es crónica, ¿sí? Más allá de las disquisiciones en cuanto a la morfología de la corteza cerebral y en cuántas proporciones de neuronas y células de la glía tenemos que saber que todas estas neuronas tienen disposiciones distintas, propiedades electrofisiológicas distintas, modelo de expresión distinta, bases genéticas iguales, pero expresividad distinta, vale decir, donde la epigenética va a tener un rol fundamental y localización distinta. Todo esto sabemos que está alterado en esquizofrenia y por supuesto está alterado en los inicios de la esquizofrenia, pero no tan solo en los inicios de la esquizofrenia, sino mucho antes también. Estos pacientes que están en etapas tempranas de esquizofrenia ya tienen una declinación cognitiva con algunos de los síntomas negativos y lo que nos vamos a plantear acá es si hay una base genética o una alteración genómica anormal. Por supuesto, también hay alteraciones
y están descriptas alteraciones de neuroimágenes a nivel de la corteza, no tan solo de neuroimágenes estructurales, sino también de neuroimágenes funcionales. Hace 2 años aproximadamente Say describió, ¿sí?, y comparó cuál era la expresión genética de las enfermedades psiquiátricas y de las enfermedades neurológicas. Y él destaca que las enfermedades psiquiátricas, estos genes se expresan aproximadamente en una época que lo podemos situar en la mitad de la gestación, mientras que las enfermedades neurológicas, la alteración de la expresividad genética de los genes alterados estaría generalmente en la primera infancia. Y por supuesto, en las enfermedades psiquiátricas, estos genes se expresan, o los genes que tienen estas variaciones, que están demostradas en esquizofrenia, están más ubicados en aquellas neuronas mayormente excitatorias. Y algo muy interesante es que estos genes, estas variantes genéticas que han sido descritas en esquizofrenia, la expresividad de estos genes está relacionada con proteínas que tienen que ver con la formación de la corteza cerebral, fundamentalmente con la corteza dorsolateral. Vale decir que cuando se hacen estos estudios no solo se estudian algunas variantes de interés, sino se enriquece esta cantidad de genes con los genes que están relacionados con la formación de la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? Por otro lado, algo muy importante y que tiene que ver con algunos genes relacionados con los inicios de la esquizofrenia es la poda sináptica. Ustedes saben que la poda sináptica es este mecanismo en el cual se eliminan sinapsis redundantes durante la adolescencia. Por supuesto, este mecanismo sabemos que puede durar hasta la tercera década de la vida. Pero la teoría de que esta anomalía en la poda sináptica o el exceso de poda sináptica es una de las bases de la esquizofrenia es algo que todavía se sigue estudiando y que están relacionados con algunos genes que vamos a ver más adelante. Sugiero algo de lectura para esto, que es un trabajo de este año, que es el trabajo de Nat con respecto a la conectividad sináptica. Vale decir, la poda sináptica y los genes que tienen que ver con la poda sináptica, como la conectividad sináptica y los genes que tienen que ver con la conectividad sináptica van a estar relacionados con los inicios, con los inicios tempranos de esta enfermedad. Y fundamentalmente vamos a hablar de 2 de estos genes, que es el C4 y el gen de la neurexina 1. ¿Y por qué estos 2 genes? Bueno, esto tiene un porqué de hablar de estos 2 genes en los inicios tempranos de la enfermedad, porque las técnicas que vamos a ver posteriormente de modelos biológicos de esta enfermedad y modelos biológicos ex vivo se han hecho con estos 2 genes. Primordialmente los estudios están hechos con modelos ex vivo de células de pacientes esquizofrénicos que tienen una pérdida de función de neurexina o una sobreexpresión de C4. Ustedes saben que a través de los consorcios internacionales, fundamentalmente que el Consorcio Internacional de Genética de Esquizofrenia, se han podido reportar más de 250 genes que están asociados o que cruzan el umbral de significancia con esquizofrenia. Si ustedes ven en este gráfico, en esto que llamamos Manhattan Plot, uno de los genes que mayor asociación ha mostrado con esquizofrenia es el antígeno de histocompatibilidad HLA, o mejor dicho, todo el complejo, lo que se llama el complejo extendido de histocompatibilidad mayor del ser humano. Aquí yo les muestro cuáles son los otros genes que están relacionados, no tan solo los genes que tienen que ver con la inmunidad, pero también genes que están relacionados con receptores, con la función sináptica, con canales iónicos y con el sistema glutamatérgico. Pero nosotros vamos a hablar ahora nos vamos a detener posteriormente en los genes relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad y fundamentalmente con el C4, ¿sí?
Y por otro lado, otros genes que están relacionados con esquizofrenia, pero con otras variantes distintas a los que yo les mostraba anteriormente del Manhattan Plot, sino otras variantes que son los variantes en el número de copias, que son variantes genéticas que están relacionadas con deleciones, con duplicaciones o con inserciones dentro del genoma humano. Estas variantes son más raras de encontrarlas en las poblaciones en general, sin embargo, los polimorfismos de nucleótidos únicos con los que está relacionado las variantes genéticas del antígeno de histocompatibilidad HLA son variantes comunes, vale decir que se puede encontrar en los casos, pero también se los puede encontrar en los controles, por supuesto que mucho más en los casos. Estas variantes, las variantes en el número de copias, son variantes más raras. Se las encuentra en los casos, pero es muy poco frecuente encontrarlas en los controles. Hay muchas registradas, entre ellas, y la que vamos a hablar ahora, es neurexina 1. ¿Sí? Esto no quiere decir que haya una sola de estas variantes, los polimorfismos de nucleótidos únicos o las variantes del número de copias, las que están relacionadas con la enfermedad. Hay una coexpresión, vale decir que en los pacientes con esquizofrenia no tan solo hay polimorfismo de nucleótidos únicos, o sea, estas variantes detectadas y registradas en esquizofrenia, sino también se coexpresan con otro tipo de variantes genéticas como las variantes en el número de copias. ¿Sí? ¿Qué pasa con neurexina 1? Neurexina 1 es una proteína de adhesión celular. La podemos encontrar fundamentalmente en la sinapsis. Organizan la actividad sináptica, la actividad tanto presináptica como postsináptica, interviene con los receptores presinápticos y también intervienen con proteínas intrasinápticas que tienen que ver con el citoesqueleto. Estas son casi todas las proteínas de adhesión sinápticas descritas, están todas caracterizadas, todas sus estructuras moleculares hasta su interacción con los circuitos comportamentales. En esquizofrenia, fundamentalmente, las proteínas de adhesión sinápticas caracterizadas son la neurexina 1, de la que vamos a hablar, y también las lactrofilinas. Fundamentalmente neurexina 1, porque como yo les decía anteriormente, la deleción de neurexina 1 ha sido relacionada con esquizofrenia y también con algunas enfermedades del neurodesarrollo como el autismo. Es decir, estas dos enfermedades comparten parte de la alteración genética, pero esto es una regla dentro de la psiquiatría. No tan solo esta alteración genética, esta variación en el número de copia está relacionada entre esquizofrenia y autismo, sino también los polimorfismos de nucleótidos únicos que se han reportado en esquizofrenia se superponen con otras enfermedades psiquiátricas. ¿Sí? Lo interesante de neurexina 1, como también de C4, que se pudo realizar modelos que llamamos ex vivo. Esto es a través de nuevas tecnologías de reprogramación genética. Por ejemplo, ¿cuáles son esas tecnologías de reprogramación genética? Son estas células que llamamos células totipotenciales inducidas humanas. Estas técnicas de reprogramación genética se trata de, a través de células diferenciadas humanas, por ejemplo, fibroblastos o linfocitos, se los desdiferencia hacia células totipotenciales y luego también a través de reprogramación genética se las diferencia en tejidos específicos, en este caso en tejidos neuronales. Este es un trabajo de este año donde PAC pudo hacer a través de técnicas, de las técnicas de células totipotenciales inducidas humanas de pacientes esquizofrénicos que tenían esta delección de neurexina, las pudo comparar con las mismas técnicas de células diferenciadas inducidas humanas de controles. ¿Y qué es lo que vio? Primero que logró un modelo ex vivo de esquizofrenia, ya no
un modelo animal donde había una deleción de neurexina, sino un modelo de células humanas y comparó ese modelo de células de esquizofrénicos con modelos de controles y vio que a nivel de estos tejidos diferenciados hacia tejidos neuronales no había ninguna diferencia a nivel morfológico, pero sí había claras diferencias a nivel funcionales de estas células neuronales, fundamentalmente de neuronas excitatorias. Y otra cosa importante de este trabajo publicado este año por el grupo de PAC, que cuando comparó estos tejidos entre los controles y los esquizofrénicos, no había ninguna diferencia estructural, pero sí funcional, no había ninguna diferencia con los tejidos de ratones que también tenían esta pérdida de función de neurexina, ni a nivel estructural ni a nivel funcional. Esto explica algo fundamental en psiquiatría, que durante muchos años los modelos animales de enfermedades psiquiátricas han sido poco consistentes. Ahora, con esta técnica o con estos modelos ex vivo en los cuales podemos, digamos, obviar o tenerlo como un paso distinto, no necesitamos tanto los modelos animales porque ya tenemos los modelos ex vivos y nos pueden explicar por qué han fracasado tanto los modelos ex vivo. También se ha podido hacer modelos ex vivo en cuanto a la respuesta al tratamiento con clozapina y por supuesto con litio. Lo mismo sucedió con litio. Podemos tener actualmente dos modelos ex vivo de respondedores de litio y de no respondedores de litio directamente de células de pacientes tratados con este fármaco. Por otro lado, también se hizo esta misma técnica, pero con deleción con aquellos pacientes que tenían una sobreexpresión de CD4. Ustedes saben que el aumento de C4 produce aumento de la poda neurítica y esta es una de las bases etiológicas de esquizofrenia. Fíjense, hay un modelo animal, pero también un modelo humano de células totipotenciales humanas diferenciadas. Y ustedes pueden ver en el control cómo la actividad sináptica está conservada, mientras que la actividad sináptica en esquizofrenia está disminuida. Como conclusión, y utilizando este trabajo, les quiero mostrar cómo en este mismo modelo de células totipotenciales inducidas en pacientes que tienen una sobreproducción o una sobreexpresión de CD4, este impacto sobre la poda neurítica se ve disminuido o frenado en aquellos cultivos celulares de neuronas donde lo combinamos con minociclina. Ustedes saben que la minociclina actualmente es un fármaco que se está experimentando y hay algunos estudios que se están usando en esquizofrenia. Ustedes pueden ver en esta microradiografía donde en aquellos pacientes que tienen sobreexpresión de C4, ¿sí?, esta poda neurítica se ve detenida en presencia de minoxiclina. Bueno, estos trabajos que son bastante innovadores, muchos trabajos de este año, se puede ver cómo actualmente podemos tener modelos biológicos de enfermedad directamente de los pacientes esquizofrénicos y podemos saltear o podemos sortear a los modelos animales. También podemos explicar, como decía anteriormente, por qué hubo fracasos de los modelos animales biológicos y en vivo, ¿sí?, y no teníamos muchos resultados. Actualmente con esta técnica, que es la técnica de células totipotenciales humanas y la técnica de CRISPR-Cas, que podemos editar genes, podemos cortar, pegar y sobreexpresar genes en células humanas y en células humanas de nuestros pacientes, podemos tener modelos mucho más claros de enfermedad. Este trabajo que yo les presentaba de PAC es uno de los primeros trabajos en los cuales nosotros ya podemos pensarla
pensar los modelos, por ejemplo, de esquizofrenia, distinto a los modelos que veníamos viendo antes de dopamina, serotonina y glutamato, sino tenemos un modelo más claro de proteínas que intervienen en la sinapsis directamente y que son proteínas de adhesión sináptica. Esta mañana hablábamos con Armando, que está acá, algunas charlas que pudimos tener con Goldar, y yo me acordaba, después de que estaba armando esta conferencia, que Juan Carlos Goldar fue uno de los primeros que me comentó acerca de estas proteínas distintas que no tenían directamente relación con receptores ni con neurotransmisores, sino que eran proteínas que conformaban la estructura sináptica como proteínas muy importantes en la patofisiología de la esquizofrenia. Hoy, después de casi 25 años de tener esta charla, tenemos modelos ex vivo de estas proteínas que él ya en aquellos momentos, sin ninguna tecnología genética que actualmente estamos utilizando, sin ningún modelo animal y solamente quizá con rudimentarios métodos de observación de cerebros de esquizofrénicos, él ya pensaba que otras proteínas distintas a las proteínas que nosotros pensábamos que estaban relacionadas con esquizofrenia, solo en base al mecanismo de acción de los neurotransmisores, él ya pensaba que estructuralmente estos neurotransmisores no podían funcionar solos, sino que necesitaban un complejo y una estructura para poder actuar de una célula a otra. Esto lo escuchábamos recientemente de la doctora Rivetti, cómo el pensamiento de la sinapsis y de la función de la sinapsis ha evolucionado con el tiempo. Como resumen de esta mesa y en honor a Juan Carlos Goldar, uno puede ver cómo algunas charlas que van más allá de los congresos y quizá en alguna mesa de café de algún congreso o en aquel Hospital Moyano, que fue gloria en aquel momento, uno puede unir conocimientos que se pueden ir transmitiendo. El honor de haber tenido esta conversación, que esta mañana hablábamos con Armando, con Juan Carlos Goldar, el orgullo de que un argentino haya descrito no solo alteraciones morfológicas en cerebros de esquizofrenia, sino adelantarse a eso y adelantarse a que muchas proteínas que nunca antes hubiésemos pensado que intervenían en la patofisiología de esta enfermedad, hoy la podemos ver en modelos ex vivo y no en modelos animales, y en modelos que utilizan tecnología muy reciente, porque la tecnología de edición y de remodelación de genes está publicada en el 2014 por primera vez en la revista Nature, y que hoy podemos tener modelos que nos hacen pensar de forma distinta de esta enfermedad. ¿Y por qué es importante? Porque teniendo estos modelos donde podemos observar proteínas distintas a las que pensamos anteriormente, vamos a poder intervenir precozmente, vamos a poder estudiar nuevas moléculas y vamos a poder predecir qué pacientes van a poder desarrollar enfermedad, quiénes van a estar a inicios de la enfermedad y quiénes se van a poder beneficiar con tratamientos precoces. Muchas gracias.